Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo desayuno de coyuntura del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Mi nombre es Martín Unzué, yo soy el director del instituto y agradezco especialmente a nuestras y nuestros invitados de hoy en día, Cora Steinberg, Nancy Montes, Pedro Núñez y Gustavo Gali, también a Analía Meo y Valeria D'Avegnino, que estuvieron organizando la mesa. Hoy el desayuno tiene por título Hablando de educación secundaria, balances, desafíos y la agenda pública. Seguramente vamos a tener un par de horas bastante interesantes porque hay mucho para hablar y estamos en una coyuntura bastante singular en este tramo que se inicia de la elección presidencial. Eh, no digo mucho más, el desayuno se está grabando y va a quedar en las redes del instituto, particularmente en nuestro canal de YouTube, donde lo vamos a subir apenas terminemos. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Analía. Está silenciada. A ver, ahora si me escuchan, pues estoy con algunos problemitas técnicos. Bueno, qué alegría verlos y verlas. A muchos de ustedes los conozco y es un placer estar aquí y trabajar, bueno, moderar este espacio con Valeria da Benigno. Bienvenido a nuestros colegas que aceptaron esta invitación. Le agradecemos mucho a Cora, a Nancy, a Gustavo y a Pedro por compartir y aceptar esta propuesta de dialogar en torno a la escuela secundaria hoy en un contexto en donde está muy presente en la agenda pública. Se habla de la escuela pública, de la escuela secundaria, mejor dicho, de la agenda pública. Hablan actores de política, comunicadores, decisores, también se escuchan voces de organizaciones sindicales, en menor medida de familias, docentes y estudiantes. Y quienes investigamos también participamos del debate público a partir de la producción de lecturas sobre la escuela secundaria, las condiciones de posibilidad y también sus potencias, en base a evidencias que recabamos utilizando distintas estrategias. Este encuentro es una oportunidad de dialogar, compartir miradas, lecturas, recorridos, a partir de las trayectorias, los roles y las preocupaciones que nuestros invitados e invitadas tienen. Así que les agradecemos muy especialmente la propuesta. Antes de mencionar cómo va a ser la organización de esta conversación, voy a presentar formalmente a nuestros invitados. En primer lugar va a presentar Cora Steinberg. Cora es actualmente especialista de educación en UNICEF, Argentina, y es profesora e investigadora de UNIPE. Ella ha realizado investigaciones sobre desigualdades sociales, educativas y territoriales en Argentina. Es miembro del Consejo Nacional de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Recientemente publicó desde UNICEF, junto con Siglo XXI, el libro Un viaje a la transformación de la escuela secundaria, desarrollado junto a un grupo de especialistas. Hizo su licenciatura en Sociología en la Universidad de Buenos Aires y su máster en Política Social y Planificación en la London School of Economics y Political Science. Es una traducción muy rápida, pero es la London School of Economics. Nancy Montes. Nancy es licenciada en Sociología también de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en técnicas de medición de indicadores sociales y demográficos de la misma universidad. Ella cursó la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación en Flaxo, tiene una larga trayectoria en investigación y es investigadora del programa de Educación, Conocimiento y Sociedad del área de Educación e integrante también del comité de redacción de la reconocida revista Propuesta Educativa. Coordina el seminario Gobierno y Planeamiento de la Educación en modalidad virtual. Es docente de seminarios de posgrado en la Flaxo, en universidades nacionales y en ámbitos también estatales de formación. Pedro Núñez es investigador, entre otras cosas, ¿no? Voy a hacer un resumen de la trayectoria de todos estos especialistas. Pedro Núñez es investigador independiente del CONICET. Tiene su sede de trabajo en el ICSAL, en Flaxo, y es también docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Se desempeña como coordinador académico del doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina, y ahí dirige el grupo de estudios sobre ciudadanía, transición educativa y convivencia. Sus investigaciones abordan cuestiones sobre desigualdades, escuelas secundarias, experiencias juveniles y ciudadanía. Y su último libro es muy reciente, de este año, hoy se llama Hoy es Mañana, Reflexiones sobre Tiempo, Escuela y Jóvenes, de la editorial Aike. Por último, Gustavo Gali. Gustavo es director provincial de educación secundaria en la provincia de Buenos Aires. Él es profesor de Ciencias Naturales, licenciado en Administración y Gestión de la Educación en la Universidad Nacional de San Martín. También es especialista en currículum de la Flaxo y magíster en Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente también a nivel terciario y universitario, a nivel de grado y posgrado, y ha sido tanto docente como directivo de escuelas secundarias. Fue coordinador de programas para la inclusión democrática en las escuelas del Ministerio de Educación de la Nación entre el 2013 y el 2015. Y también ha sido autor de artículos y de libros. Bueno, después de esta presentación formal, recordar a los invitados, invitadas y también a quienes nos acompañan y van a ver este audio, este video, que el objetivo del desayuno es justamente una invitación para compartir miradas, perspectivas, diagnósticos, líneas posibles de acción de quienes participan. Nosotros propusimos una pregunta original para orientar los intercambios, que se las compartimos a los colegas. La pregunta general que propusimos como disparador para sus presentaciones e intervenciones es la siguiente. ¿Cuáles son los avances y las deudas más importantes de las políticas educativas en nuestro país desde la obligatoriedad de la educación secundaria, con especial foco en pensar los desafíos en la pospandemia? Sabemos que la respuesta es imposible, pero era nada más que un disparador para mapear, identificar y reconocer aspectos que están priorizando, considerando que son centrales en este contexto tan particular e importante que estamos atravesando. Para organizarnos, les contamos que el encuentro va a tener dos momentos, dos rondas. En la primera, cada uno de los invitados va a tener una presentación, va a presentar no más de 15 minutos. En la segunda parte, ahí sí vamos a alargar el diálogo, la conversación entre ellos. La idea es que hagan comentarios, sugerencias, preguntas, retomen reflexiones de sus colegas y de las otras presentaciones, para poder entramar argumentaciones, debates, problematizaciones. Esa es la invitación. Les vuelvo a agradecer en nombre de Valeria y mío su presencia y bueno, le paso la palabra primero a Cora. Bienvenida Cora y gracias. Bueno, si me escuchan bien, ¿me confirman? Sí, súper. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación, Ana y Valeria. La verdad que un gusto volver al instituto, aún sea virtual, y celebrar que el instituto abra estos espacios de conversación en este momento de manera oportuna, para que haya más voces hablando de la educación secundaria en la agenda pública, y realmente creo que el sector académico tiene mucho para aportar a esta conversación, así que celebro la invitación y muy agradecida. Y también compartir con colegas con quienes nos estamos encontrando en distintos espacios, porque son todos hacedores de esta discusión y contribuyen muy concretamente a pensar, a aportar datos, a que esta conversación sea basada en evidencias. Así que nada, un lujo también compartir con todos ustedes. De hecho, con algunos de los temas que iba a traer y que pensaba proponer, seguramente nada, se relacionan con aquellos que traigan los colegas, obviamente, y también en torno a los datos. Acabamos de sacar un estudio reciente con Nancy Montes entre UNICEF y la OEI, que pone algunos datos en la mesa de trabajo, datos que no son nuevos, algunos sí, algunos indicadores creo que permiten identificar algunas de estas dimensiones que el desayuno plantea. Entonces voy a abordar los 4 puntos, ¿no? Yo anoté avances por un lado, deudas
desafíos y me marqué un cuarto que es oportunidades, porque creo que también aún en este escenario tan complejo de discusión sobre políticas públicas es importante también poner en la mesa aquellas oportunidades que hay de avanzar y de apoyar el trabajo en un país que es federal. Y esto en educación tiene una connotación particular porque específicamente en el nivel secundario son las provincias de nuestro país las que gestionan el sistema y las que desarrollan políticas, con más o menor margen de acción en función a sus posibilidades y niveles de inversión en educación de la que disponen, pero creo que eso tiene que estar en la mesa también porque estamos hablando de un país que tiene 24 jurisdicciones y en cada una de ellas experiencias institucionales, historias distintas en torno al nivel. Pero volvamos al primer punto, avances. No podemos avanzar en esta conversación sin reconocer los grandes logros que este sistema educativo, aún con todos los desafíos y problemas que sabemos tiene, logró que hoy casi la totalidad de los chicos y chicas que tienen edad en estar en la escuela secundaria estén en la escuela. Más del 95% de los chicos, en particular en el ámbito urbano, se encuentran asistiendo a una escuela secundaria y esto es un logro enorme de una sociedad que puso en marcha distintas iniciativas, estrategias políticas, recursos, equipamiento para poder lograrlo. ¿Y por qué es un logro muy significativo? Porque sabemos que la escuela secundaria, obligatoria desde el año 2006, sobre todo dejaba fuera a los chicos y chicas de los hogares más vulnerables. Entonces, quienes ingresaron al sistema y al nivel y poder llegar hasta el ciclo orientado, aún con mayores problemas y barreras, son los chicos y chicas que menos oportunidades tenían en nuestra historia de acceder y completar la educación obligatoria. También sabemos hay mejoras en los indicadores de trayectoria, tanto en términos de rezago como de repitencia, aunque mucho más leves. Hay mejoras en la terminalidad, especialmente para los sectores más acomodados, y todavía grandes desafíos para los chicos y las chicas que residen en hogares con menores condiciones socioeconómicas. Y acá, bueno, dichos estos avances, que me parece importante, y ha habido distintas normativas, distintas leyes que contribuyeron a generar una mejor escuela secundaria, claramente los indicadores nos evidencian también que este modelo educativo, que estos logros que se han alcanzado tienen límites, digamos, ¿no? Y creo que la investigación ha mostrado cuáles son las distintas aristas que presentan hoy los mayores desafíos. Y en términos de deuda, también para señalarlos, por un lado mostraba los logros en términos de acceso, pero obviamente hay todavía nudos críticos, sobre todo en el ámbito rural, aquellas barreras para el acceso de chicos y chicas con discapacidad, sobre todo en los contextos más aislados de nuestro país, que no son pocos, aún el porcentaje de población rural es acotado, si lo miramos sobre todo a nivel regional. La Argentina es un país netamente urbano, sin embargo, hay un porcentaje importante que llega casi al 38% en algunas de nuestras provincias, donde los chicos y chicas que viven en el ámbito rural aún no acceden a la escuela secundaria. Y en particular, nosotros de UNICEF miramos muy especialmente aquellas comunidades aisladas, dispersas, y sabemos que hay más de 2.600 comunidades de nuestro país que no tienen escuela secundaria. No hay una escuela secundaria a menos de 10 kilómetros de distancia y esto constituye una barrera clara donde para esos chicos en esas comunidades la educación llega hasta la primaria o tienen que viajar a muy temprana edad y muchas veces con trayectorias interrumpidas. Otra de las grandes deudas, y ya avancé al segundo punto y obviamente van a coincidir seguramente los colegas, tiene que ver con las trayectorias y sobre todo en este nivel con la terminalidad. Sabemos que los chicos están en la escuela, sabemos que casi todos completan el ciclo básico, pero sabemos que el ciclo orientado constituye todavía un espacio donde muchos chicos y chicas abandonan, interrumpen su escolaridad. Sabemos, por datos que hemos relevado desde encuestas en UNICEF, que mayormente quienes abandonan lo hacen por factores escolares, ¿no? Entre sus respuestas, casi un 30% señala que los chicos y las chicas dicen que la escuela no les interesa, que no lo consideran necesario, que no les gusta. Lo ponemos entre los factores escolares, ¿no? Y voy como dejando algunas cosas en la mesa. También sabemos que 1 de cada 2 chicos de los hogares más vulnerables no termina
Y esto es muy crítico, o sea, sabemos que entre los chicos de familias más acomodadas los porcentajes son mucho más altos, pero allí donde nosotros tenemos las mayores deudas todavía hoy, hay 1 de cada 2 chicos y chicas de las familias más vulnerables en situación de vulnerabilidad que no termina. Y otro de las deudas para mí significativas tiene que ver con algo que empiezo a llamar pertinencia del modelo, ¿no? Sabemos que hay una escuela común en nuestro sistema con distintas modalidades, hay una modalidad que se llama común y es la escuela donde va la gran mayoría de todos los chicos y chicas, donde el 70% de los chicos en educación secundaria asisten a una escuela del sector estatal, que es otro gran dato de esta discusión, ¿no? Cuando estamos a hablar público-privado, bueno, en la Argentina 7 de cada 10 chicos va a la escuela y se escolariza porque hay una escuela estatal para ellos. Y la pertinencia, porque hay chicos y chicas que en su trayectoria de vida tienen distintas dificultades. Sabemos que hoy los modelos tradicionales no son pertinentes para mamás y papás adolescentes que requieren otros tiempos, que requieren tener espacios de cuidados para sus niños o quienes tienen la responsabilidad de estar al cuidado de mayores o niños pequeños. Sabemos también que la pertinencia del modelo se pone en juego cuando se trabaja en modelos tradicionales que plantean estrategias de enseñanza homogéneas para todos los chicos. Aún sabemos en las aulas de nuestras escuelas hay situaciones muy diversas, muy dispersas que requieren como de distintos enfoques de trabajo. Entonces hay ahí algo vinculado a la organización del trabajo en la escuela secundaria todavía que muestra sus límites, el modelo de las prácticas de enseñanza, de evaluación, que claramente son parte, desde mi perspectiva, del problema. Y finalmente elementos que también hacen a deudas que están presentes vinculadas al equipamiento, al mantenimiento de la infraestructura en las escuelas particularmente estatales, que sin duda en algunos contextos son barreras también para garantizar espacios seguros en condiciones de calidad tanto para los chicos y las chicas y también para el trabajo de los docentes, de los directivos y los equipos no docentes que se desempeñan todos los días en las escuelas. Como desafíos, y para ir avanzando y no tomar tiempo, creo que uno de los desafíos post-pandemia, sin duda, tiene que ver con los aprendizajes y con realmente la forma en que se evidenciaron las distintas desigualdades que ya estaban en el sistema antes de la pandemia, pero que la pandemia y la interrupción prolongada de la escolaridad volvió, digamos, a poner sobre la mesa de la manera más cruda, ¿no? La desigualdad en el acceso a distintos tipos de equipamiento, en particular al equipamiento tecnológico, las posibilidades de la familia de tener conectividad. Y aquí un dato que no es post-pandemia, pero es un desafío del sistema educativo y son los niveles de pobreza en los que nuestro país sigue andando. Estamos hablando de más de la mitad de los chicos y chicas que viven en situaciones bajo la línea de pobreza y este es un desafío que creo que tiene que ser parte de esta conversación, porque no estamos pensando a nivel teórico, estamos pensando en nuestro país, en nuestra diversidad de contextos y chicos y chicas que tienen muchas dificultades para tener los recursos necesarios para estar en la escuela. Tienen también dificultades en términos de asegurar condiciones de bienestar emocional, de poder tener acompañamiento y que también la escuela pueda acompañar esa otra gran dimensión que en la pandemia también por suerte se empezó a hablar abiertamente de qué pasa en la vida, en particular de los adolescentes, y cómo acompañar mejor, porque sabemos que su bienestar también incide en sus posibilidades de poder participar activamente de un proceso educativo. Otro de los grandes desafíos que creo que también no son post-pandemias, pero que la pandemia profundizó, es cómo acompañar el trabajo de los docentes, de las profesoras, de los profesores, de los equipos de conducción. Cómo generar una formación, un acompañamiento continuo, pertinente, significativo, que permita realmente fortalecer sus capacidades en estas aulas con estos desafíos que estamos compartiendo, avanzar en procesos de fortalecimiento de sus prácticas, de actualización, de saberes en torno a sus prácticas de enseñanza y evaluación,
Y también cómo pensar la formación inicial. Creo que esa es una deuda, ¿no? Para el nivel de poder fortalecer también y revisar la formación inicial de los docentes para el nivel secundario. Sin duda, el tema del equipamiento también creo que sigue siendo un desafío post-pandemia que hay que atender. Y sin duda, asociado a todo esto, es cómo asegurar la inversión en el sistema educativo y en la educación, atentos a estos desafíos que las políticas deben avanzar. Y para cerrar, quizás, y yo le decía, lo ponía como la dimensión de oportunidades, quería compartir desde este rol que tengo en la cooperación, en UNICEF Argentina, compartir que hay avances en distintas provincias en función de las normativas que ya en el 2009 proponían distintos caminos para avanzar en la transformación del nivel secundario, atento a las limitaciones que presentaba inicialmente. Y venimos acompañando a distintas provincias y hemos también convocado un foro de ministros y ministras de manera conjunta con la OEI, donde hay ya 7 provincias que vienen haciendo transformaciones profundas en los distintos pilares, digamos, del modelo educativo, del sistema de educación del nivel secundario, ¿no? Son 7 provincias, no quiero nombrar a todas, pero bueno, hoy mismo estoy en Córdoba, Tucumán, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y por supuesto otras, pero estas tienen ya más de 5 o 6 años de avanzar en iniciativas muy concretas en torno al cambio del régimen académico, en torno a la revisión de la formación continua, en torno al cambio de prácticas de enseñanza y la organización del trabajo de los docentes en la escuela, con mayor tiempo en la escuela, no solo frente a alumnos, sino con un tiempo para poder planificar, acompañar y trabajar de manera colaborativa con otros docentes. Entonces, planteo esto porque efectivamente hay en este país federal varias provincias que están avanzando, que han cambiado normativas, que han revisado los distintos elementos claves de esta ingeniería que hace al funcionamiento del nivel. Está también Gustavo Gali de la provincia de Buenos Aires, que también vienen desarrollando estrategias muy importantes y en donde otra de las oportunidades es la participación de los chicos y chicas y su voz en estos procesos. Como decía anteriormente, los chicos y las chicas vienen diciendo que esta escuela secundaria ha perdido de alguna manera sentido para ellos, quieren estar en la escuela secundaria, valoran la escuela, valoran a sus docentes y tienen mucho para contribuir para avanzar en esta transformación. Y también aprender de todas estas experiencias políticas iniciales que ya tienen varios años de implementación para poder tomar las lecciones aprendidas, porque cada provincia avanza en función a sus puntos de partida y creo que es muy importante poder poner en evidencia. Hay distintos estudios ya que van recogiendo la evidencia. Nosotros hemos hecho uno en el 2019 junto a Flaxo, que mira las políticas provinciales que están avanzando en la transformación. Está en la página web de UNICEF para quienes quieran consultarlo. Recientemente publicamos este libro también con un conjunto de especialistas que estamos acompañando este modelo de Planea en 3 provincias, un viaje a la transformación de la escuela secundaria, con el objeto de, desde una investigación de tipo aplicada, poder abrir esa caja negra de cómo avanzar en estos modelos de transformación orientados a garantizar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los chicos y chicas. También hay modelos innovadores en el ámbito rural, como las secundarias mediadas por tecnologías que desarrollan 6 provincias del norte de nuestro país y también la provincia de Río Negro. Quiero poner esto para pensar que hay mucho de donde poder avanzar y que ya está en marcha. Y el desafío, sin duda, en esta transición de gobierno, de poder desde los distintos sectores, academia, cooperación, organismos, organizaciones de la sociedad civil, poner en relevancia y en valor los avances que se están haciendo, los logros de un sistema, del trabajo enorme de docentes, directivos que están comprometidos en transformar sus prácticas para garantizar el derecho a la educación en nuestro país. Así que cierro ahí, seguramente los colegas van a sumar muchos otros elementos y quedo en la ronda para seguir compartiendo. Muchas gracias, Cora, muchas gracias. Y paso la palabra a Nancy.
Gracias, Analía. Gracias, Valeria, por la invitación al espacio del Gino Germani para estos conversatorios. Es un gusto también compartir la mesa con colegas que habitamos espacios académicos, de organismos de cooperación y con responsabilidad en el gobierno de la educación. Me parece valioso también que se reúna y que se haya invitado a quienes estamos con diferentes inserciones, pero con la misma preocupación en torno al objeto que hoy nos convoca, que es la educación secundaria. Bueno, también para atenerme a los puntos y a la pregunta que plantearon los y las organizadores, quería compartir con ustedes como algunas ideas en torno a los avances y logros en los últimos años, pensando en una temporalidad larga, ¿no es cierto? La propuesta era a partir de la obligatoriedad y allí del nivel. Es ineludible pensar en los 90 y en la Ley Federal de Educación, que permitió un incremento de la asistencia enorme en lo que en ese momento era el tercer ciclo o el ciclo básico hoy, en particular en las áreas rurales. Así que hay un primer logro de estos años de ampliación del acceso, en aquellos momentos también en particular en las áreas rurales. Y ha habido también un avance enorme en la reducción de las brechas, sobre todo con la incorporación de los sectores más desfavorecidos. Como también mencionaba Cora, mejoró en 30 puntos de los años 90 hasta aquí la tasa neta de asistencia, y la brecha se redujo en unos 23 puntos porcentuales entre el primer y el quintil ingresos, según información publicada por el CETLAS. Decir también que, digamos, una parte de esta presentación, o la mayoría de las cosas que comparto, se fundamentan en lectura y análisis de datos secundarios, de información pública y también en los trabajos de investigación de los que he participado y de los que soy consumidora y usuaria también del campo académico. Esta ampliación del acceso obviamente se lee también en la cantidad de matrícula incorporada en nuestras escuelas. En los años 90 había 2,3 millones de estudiantes y de acuerdo a lo último publicado en 2021, según el relevamiento anual, estamos en 4 millones de estudiantes en la educación común y 4,5 millones si consideramos la educación de adultos también. Así que ahí se ve el enorme esfuerzo de inversión del Estado, de estas políticas hacia la obligatoriedad, y también el esfuerzo de las escuelas por hacer esa inclusión efectiva, ¿no?, en términos de acceso. Por otro lado, también señalar como logro que este acceso se produjo con diversificación de la oferta, sobre todo para atender diferentes ámbitos y diferentes poblaciones, ¿no? Los sectores desfavorecidos, las áreas rurales, estudiantes que requerían un acompañamiento diferenciado, nuevos formatos escolares como las escuelas de reingreso, como las escuelas PROA, la atención a la terminalidad con el programa FINES, con esos esquemas, la atención a estudiantes con trayectorias discontinuas, pensando por ejemplo en el PIT 1417 y más recientemente en las escuelas profesionales secundarias, que es un nuevo modelo que lanza el INET pensando en estudiantes que han quedado desvinculados, proponiendo una nueva oferta secundaria. Y quería compartir con ustedes en este argumento de diversificación de la oferta, un mapa que es resultado de un trabajo que hicimos desde Flaxo con UNICEF, con financiamiento y coordinado por UNICEF, presentando los modelos institucionales y pedagógicos de la educación secundaria rural. Y mostrar con esto que en la ruralidad hoy hay vigentes unos 7 modelos institucionales que se pueden agrupar en distintas categorías, pero el mapa nos da cuenta también de cuántas provincias han incorporado mayor variedad para atender dificultades del territorio y de las poblaciones con esta idea de diferentes formatos y diferentes esquemas. También vemos en el mapa que algunas provincias tienen menos variedad y menos diversidad en términos de esta oferta. Entonces, eso señalaría como los logros destacados, que ambos dan por resultado una mejora de los niveles de la educación formal de la población y también mayores opciones para la asistencia escolar según las condiciones de las personas y de las poblaciones.
En relación a los problemas o a las dificultades, creo, coincido con Cora también, ella decía que hay una deuda con aprendizajes relevantes, dan cuenta de eso los resultados de los operativos de evaluación, pero también da cuenta de eso la pérdida de sentido de la propuesta escolar, tanto para adolescentes y jóvenes como para los y las docentes, que muchas veces también padecen esquemas de trabajo que colaboran poco para bueno, mejores resultados y un mejor modo de estar también y de transitar las escuelas. Por otro lado, un problema también relativo a la prevalencia de un modelo y de un formato tradicional que aún no se conmueve en todos sus componentes y que lo ha hecho de modo parcial o de modo gradual, se puede reconocer en algunas provincias, en algún conjunto de establecimientos, en algunas propuestas del Estado Nacional o de avances federales, pero todavía no termina de alcanzar a la mayoría de los y las estudiantes. La formación docente creo que es otro de los ámbitos que todavía constituyen una dificultad. Lo decía Cora también, quienes transitan los institutos de formación docente o son egresados y egresadas de esta formación dan cuenta de conocimientos fragmentados en lugar de propuestas de trabajos que integren disciplinas, que permitan el trabajo por proyectos, la pluralidad de miradas y de abordajes. Creo que hay debates que tampoco permean esos espacios de enseñanza, por ejemplo, los que dan cuenta de la necesidad de transformar la educación secundaria en las formas en las que se viene transformando ya en muchas instituciones y jurisdicciones. Esquemas de evaluación que no incorporan otras prácticas, la evaluación formativa, la evaluación colegiada, herramientas para el trabajo en pluriaño. Muchas de estas propuestas que hacen modificaciones van en esa dirección, entre otras posibles capacidades y estrategias que podrían ser desarrolladas en ese ámbito de formación y de los que muchas veces se hace cargo la formación continua por esta falta, por esta rémora, o directamente las instituciones en los modos en los que proponen trabajar a sus docentes o los propios y las propias docentes cuando digamos, desarrollan su propia trayectoria formativa. Otra deuda en relación a los problemas, digamos, tiene que ver con la terminalidad del nivel secundario, lo señalaba Cora también, si bien ha mejorado en los últimos años, aún resta considerar este asunto, sobre todo en la escuela común. En el año 2019, el 55% de los y las estudiantes tenían condiciones de egreso efectivo, eso mejoró mucho en los últimos años, y pensaba también en el estudio longitudinal que ha hecho el INET, ya que está Gustavo también compartiendo este espacio, allí se daba cuenta que hay estudiantes que demoran hasta 8 años en egresar, habiendo llegado al último año del nivel secundario. Desafíos para los próximos años, desde ya están vinculados a estos problemas o estas deudas, avanzar en la transformación de la educación secundaria en todo el país, con nuevos formatos, con otros esquemas de régimen académico, trabajar para mejorar la relevancia de los aprendizajes, incorporar también en la educación secundaria la formación profesional y la formación para el trabajo, atendiendo que es necesario también generar otros recursos para la posibilidad del empleo y avanzar también en la medida de las posibilidades en generar un consenso para realizar cambios en la formación docente. Otra de las invitaciones que nos hicieron en este espacio y en este conversatorio tenía que ver con integrar en la reflexión, digamos, qué es lo que pensamos o propondríamos como esquemas de trabajo para el Estado Nacional o los estados provinciales en relación al cumplimiento del derecho a la educación, lo que Cora planteaba también como oportunidades. Yo diría 3 cosas para poner sobre esta mesa de intercambio y de debate. Primero, creo que sería conveniente avanzar hacia un modelo que tenga la gobernanza por norte y por práctica. Últimamente las lecturas de Aguilar Villanueva me van convenciendo de esta posibilidad y muchos de los espacios en los que trabajo en diálogo con otros sectores y actores también.
Creo que es necesario avanzar en otros esquemas de cooperación que no tengan a los estados como único protagonista de las acciones, aunque él o los estados sean los principales responsables de la garantía del derecho a la educación. Y esta idea, lejos de subestimar la participación o el rol del Estado, tiende a fortalecerlo, ¿no? Muchas provincias ya han avanzado en esta dirección y lo vienen haciendo, sumando a otros actores y otros sectores para avanzar en las políticas en la dirección en la que quieren ir. Por otro lado, constatar también, como decíamos, y como esta propia mesa da cuenta, que hay otros sectores y actores que también forman parte de la escena, que se ocupa de la educación en general y de la educación secundaria en particular, que disponen de recursos que pueden complementar intervenciones, asumir corresponsabilidades, y creo que la pandemia también explicitó y visibilizó esa posibilidad. Las universidades, los organismos de cooperación, los sindicatos, la comunidad en general, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, empresas, lo mismo el diseño de intervenciones intersectoriales. En pandemia, muchas mesas que convocaron a áreas de salud, de desarrollo social, de trabajo, de municipios, digamos, ahí permitieron desde ya, con participación del sector educación, asumir diferentes tareas para que sea posible intervenir sobre las múltiples caras que tiene la posibilidad y la necesidad de garantizar condiciones para el acceso, la permanencia y la terminalidad. Una segunda cuestión que señalaría como necesaria en términos del rol de los estados tiene que ver con el federalismo. Creo que hay que avanzar más en un esquema de cooperación horizontal también entre las provincias. Hay provincias que van solas, digamos, con una agenda educativa de transformación de sus políticas que vienen desde los años 80 acumulando el modo en que hacen cambios en la educación secundaria, y otras que han quedado en el tiempo con menos acompañamiento, con menos posibilidades, todavía sin poder incorporar cosas que en otros lugares ya se vienen haciendo y constatando que funcionan. Entonces creo que allí también habría que revisar los modos en que se trabaja o se convoca desde el Ministerio de Educación de Nación a las provincias, los modos en que el Consejo Federal o las mesas federales también invitan a la participación y el involucramiento de las jurisdicciones para que no sea solamente un trabajo radial, sino de un mayor involucramiento que permita esas cooperaciones cruzadas, ¿no? Decía Cora, este foro que organizamos desde OEI con UNICEF va en esa dirección, digamos. A las provincias necesitan espacios para escucharse y para compartir los modos en que cada una viene avanzando en los principales componentes que organizan hoy lo que debe ser objeto de cambio y transformación de la educación secundaria. Y por último, en mi caso no puedo dejar de pensar en que una parte, una herramienta sustantiva para hacer cambios y avanzar en transformaciones, sobre todo en contextos de restricción presupuestaria, es la necesidad de disponer de sistemas de información. Yo creo que ahí tenemos todavía una deuda, si bien se avanzó mucho en disponibilizar y usar información en todos los niveles de gestión. En los países de la región los sistemas nominales llevan ya 2 décadas de desarrollo y de instalación. Nosotros allí tenemos todavía por avanzar. Bueno, y esto permitiría desde ya, como también lo demostró el momento pandémico, identificar de modo más preciso aquellas poblaciones que requieren intervenciones prioritarias, otros esquemas de intervención, identificar territorios e instituciones también de modo diferenciado, y creo que ahí entonces hay un desafío en poder disponer de estos recursos también para que esas intervenciones sean más orientadas, más precisas. Algunas provincias lo vienen haciendo, bueno, provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza, con esos desarrollos. Así que ahí creo que también hay para mirar cómo han venido trabajando para que esto que se dice ya hace mucho constituya una herramienta posible para la planificación y para la intervención. Bueno, hasta aquí algunos de los aspectos que quería poner sobre la mesa para seguir pensando entre todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Ahora es el turno de Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas. También, bueno, no puedo dejar de agradecer a Analia y Valeria por la invitación. Es un gusto enorme estar en el Germani. Yo soy politólogo de base, así que es como volver a mi casa, a Sociales. Y una alegría enorme, bueno, verlas a Cora, a Nancy, que nos cruzamos por acá bastante seguido, y ahora el querido Gustavo. Que está bastante más preocupado que nosotros, ¿no? Porque no tenemos esa responsabilidad de la gestión. Así que efectivamente, admirable la capacidad para tratar de seguir pensando mientras uno está en la gestión, cosa que no es sencilla. Así que bueno, nada, traté de pensar algunas cuestiones, ideas a partir de lo que plantearon originalmente, ¿no? Como los debates y demandas post pandemia. Me parece que hay ahí varias cuestiones que plantearon Cora y Nancy. Quizás voy a hacer algo repetitivo, ¿no? Reiterar algunas ideas, pero allá vamos. A ver, creo que efectivamente hay notables avances, ¿no? Digo, uno podría señalar que la pandemia trajo muchísimas malas noticias, muchísimas, pero si hay algo que nos permitió pensar son, al menos desde la perspectiva en la que trabajamos nosotros en el equipo que coordino en Flaxo, nos permitió pensar en dos cuestiones. Por un lado, que efectivamente la escuela secundaria había permeado en casi todo el país, con las dificultades y debilidades que señaló ya Cora y que también retomó Nancy. Digo, efectivamente, en entornos rurales, en algunos parajes, la dificultad para contar con una escuela secundaria y poder acceder, está claro que eso implica un límite, ¿no? Pero que está lejos de poder verse o de leerse como se pensaba años atrás en un sentido de ralentización de la expansión. Creo que esa ralentización de la expansión de la que habló, creo, Gabriel Kessler en algún momento, era más propia de principios o fines de la década del 2000, ¿no? Y que prepandemia y con la pandemia nos dimos cuenta que efectivamente la escuela secundaria había permeado en muchísimos lugares del país, lo cual es un notable cambio. Notable cambio en el sentido de poder acercar una institución que, como todos y todas acá sabemos, no estaba pensada para un conjunto amplio de la población, hacer el esfuerzo de tratar de acercarla y de llevarla a cada vez más personas. Por supuesto que nos quedan y nos sigue quedando gente afuera, pero me parece que quería destacar esto como primer punto, ¿no? La pandemia nos trajo un montón de malas noticias, pero nos permitió constatar que había ahí una expansión notable de la escuela secundaria y que esto también había tenido un impacto en el incremento de la educación superior. Es decir, si uno mira los datos de educación superior, va a ver no solamente la creación de cada vez más instituciones, sino fundamentalmente que se incrementa también las edades de quienes asisten a la educación superior, lo cual habla muy bien de las posibilidades en cuanto al acceso a un nivel todavía más cerrado y exclusivo que lo que había sido y lo que es la escuela secundaria. La segunda constatación, digo esto a partir de la primera buena noticia, la pandemia, como todos y todas ya sabemos también, nos trajo la terrible constatación de decirnos, che, creíamos que con la inclusión alcanzaba, creíamos que con infraestructura alcanzaba, creíamos que estábamos tranquilos y tranquilas con haber expandido la cobertura y pensábamos que esas desigualdades que estaban y que analizábamos, no digo que no se hubieran analizado, pero no sé si estaban tan presentes en nuestra agenda de debate académico y en la agenda pública. Y la pandemia entonces nos trajo así de sopetón. Bueno, hay que prestar muchísima más atención de la que estábamos pensando a las desigualdades en el sistema. Entonces, aquello mismo que era positivo, que podemos decir, bueno, la infraestructura se expandió, podemos decir, bueno, la característica que tiene esa infraestructura es muy desigual en todo el país. No solo por regiones, sino también al interior de cada provincia, ¿no? No quiero tomar la provincia de Buenos Aires porque es muy compleja, pero cualquier otra provincia de tamaño medio que uno pudiera considerar también está atravesada
por enormes dificultades y desigualdades en la infraestructura, que también se profundizaron en relación a la brecha tecnológica que ya sabemos. Brecha tecnológica que no es culpa de la escuela únicamente, ¿no? Digo, está claro que también la pandemia lo que nos trae o que lo que nos deja en evidencia es el solapamiento de desigualdades sociales y educativas, cosa que siempre supimos, pero nuevamente creo que no sé si le prestábamos la debida atención. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Me gustó como lo planteaba Cora al principio, avances, deudas, desafíos. Creo que además de poder pensarlos cada apartado por separado, cada dimensión por separada, uno podría tratar de interrelacionarlos y tener esta contracara, ¿no? Es decir, bueno, hay avances y también estas cuestiones. El otro día me preguntaban en una nota por el último informe de Argentinos por la Educación. Digo, bueno, a ver, uno puede quedarse con el vaso medio vacío o medio lleno. Yo elijo ver el vaso medio lleno y poder efectivamente decir que hay una cohorte que asiste mucho más que cohortes anteriores a la escuela secundaria, y esto a pesar de las críticas que hacemos a la escuela secundaria, porque también y acá hay que revisar nuestros supuestos. Hablamos mucho de la transformación de la escuela secundaria, hablamos mucho del formato escolar, hablamos mucho de la necesidad de modificar y de pensar otro tipo de recorridos para fundamentalmente orientados a los sectores populares que históricamente estuvieron más alejados de la escuela secundaria, como si no los interpelara, y sin embargo están ahí. Entonces hay algo también a repensar de nuestras propias maneras de pensar los fenómenos. Pero también decía que lógicamente cuando se producen las evaluaciones hay sectores de clase media y clase alta familiarizados históricamente con los saberes que la escuela exige, que lógicamente les va a ir mucho mejor en las evaluaciones. Entonces acá, y ahí voy al punto de desafíos, me parece que el gran debate que tenemos por delante tiene que ver con qué le vamos a pedir a la escuela secundaria. No es un debate sencillo, no tengo ningún tipo de solución a esa pregunta que tiré así livianamente como si fuera sencilla de responder, pero que me parece que para que el debate público deje de alarmarnos ante tal dato o tal otro, tenemos que poder pensar primero, bueno, sobre qué cosas queremos alarmarnos y sobre cuáles no. Porque si no nos alarmamos por todo. Y eso descentra un poco efectivamente cuál es el sentido que le vamos a otorgar como sociedad, pienso, a la escuela secundaria. Estaba claro cuál era el sentido de la escuela secundaria en los orígenes del sistema educativo. Estaba claro o medianamente en las distintas oleadas de expansión de la escuela secundaria en distintos momentos históricos. Creo que estaba claro también, con todas las críticas, el proceso de descentralización. Uno podría discutir muchísimo ahí qué implicó eso, pero había una lógica de la cual uno puede pararse enfrente, pero que tenía una perspectiva bastante clara. Y que incluso uno podría decir, bueno, también más recientemente con la expansión y demás, estaba claro que priorizábamos o que buscábamos que llevar esta experiencia a públicos cada vez más masivos. Y entonces hoy nos encuentra la pospandemia con un contexto en el cual ya sabemos hace años, ¿no? Porque esto lo dijeron un montón de personas, que están destemporalizados los aprendizajes, que la escuela no es el único lugar donde se aprende, que hay un escape de las demarcaciones de edad, ¿no? Y de lugar, digo, todo esto que señaló Martín Barbero hace muchísimos años, a los cuales podríamos agregar que el tiempo en la escuela, y este es el tema que nosotros venimos trabajando bastante en el equipo, que el tiempo en la escuela no es un tiempo, o es un tiempo que, parafraseando algo que se usa mucho en los estudios de género, tiene una densidad de tareas muy diferente de acuerdo al tipo de institución al cual uno asista, ¿no? Entonces la diversificación institucional se expresa fundamentalmente en esa densidad de tareas distintas que
que la idea de densidad de tareas es de Duraneras, ¿no? Una feminista española que plantea las diferencias en el uso del tiempo por cuestiones de género, y que uno podría pensar en términos de cómo se usa el tiempo en una institución y en otra. Y que por lo tanto no implica ir a 180, 190, 200, 300 días de clase, 45, sino efectivamente qué es lo que ocurre cuando hay clases. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa densidad del tiempo y densidad de tareas en la escuela? Nosotros en la investigación encontrábamos, bueno, el gran desafío es un sistema que está cada vez más diversificado, donde el inicio, el durante y el después de la experiencia educativa es muy desigual entre los distintos grupos de jóvenes, y que por lo tanto obliga ahí a pensar, y vuelvo al interrogante que tiré livianamente, es decir, bueno, ¿qué queremos de la secundaria? ¿Queremos una secundaria, digo, más allá de lo que digan las normativas, que forme para el trabajo, que forme ciudadanos y ciudadanas, que prepare para los estudios superiores? Buenísimo, bueno, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo eso? ¿No? ¿Qué es lo que le vamos a... ¿Cuáles son los saberes y experiencias fundamentales que toda persona que atraviese la escuela secundaria, independientemente de la institución en la que estudie, tiene que poder acceder? Me parece que esa es la discusión. Una discusión que planteo también de manera tramposa, porque no soy pedagogo, entonces realmente no tengo mucha idea de cuáles deberían ser esos saberes. Sí, desde la perspectiva de poder pensar a las y los jóvenes en sus experiencias educativas, poner en el centro las demandas juveniles, poder poner en el centro sus necesidades, poder poner en el centro de la política educativa que efectivamente hay que recuperar cuáles son los aprendizajes o las formas de transmitir los aprendizajes que mejor resultado han dado, que hay que recuperar la posibilidad de pensar en estos distintos trayectos, que hay que recuperar la posibilidad de pensar en términos de retomar y de escuchar sus voces, no porque sean esas voces más válidas que la de los adultos, sino precisamente para ser parte de una comunidad educativa en conformación. Creo, y con esto cierro, que uno de los grandes desafíos en la pospandemia es cómo nos revinculamos en la escuela secundaria, ¿no? Algo de esto señalaban ya en términos de salud mental, en términos de aislamiento, en términos de las dificultades para estar con otras personas. No es fácil estar con otras personas. No era fácil antes de la pandemia, y post pandemia es muchísimo más difícil. Y más cuando, o lo digo por la positiva, me parece que va a ser mucho más fácil volver a estar con otras personas si recuperamos algo de un sentido más relevante de por qué estar en esa institución. Ahí me parece que hay una clave, y después podremos discutir los saberes, los aprendizajes, cómo enseñamos matemáticas, lengua, historia, en qué momento y demás, cuánto de ciudadanía, cuánto de ESI, cuánto de participación, pero que hay algo ahí fundamental y clave que es recuperar un lazo de confianza. En la pandemia nosotros encontrábamos una ruptura, digo, hay algo ahí que se rompió en la autoridad docente, en el vínculo, no lo quiero generalizar, porque hubo muchísimos docentes que trabajaron de manera impecable, pero me refiero a algo que es más amplio y que tiene que ver con cierta pérdida de sentido sobre lo que estaba ocurriendo con su escolarización para muchos y muchas jóvenes durante la pandemia. Y eso resquebrajó los vínculos. Digo, no es casualidad que surjan planteos y posicionamientos políticos más extremos a la luz de cierto resquebrajamiento de la autoridad y la oposición con el mundo adulto. Creo que ahí es donde hay que repensar efectivamente cómo trabajamos, cómo nos vinculamos nuevamente entre jóvenes y adultos en la escuela secundaria, qué lugar van a tener, y ahí sí ya les dejo más a los especialistas, las especialistas, el contenido, ¿no? Cómo vamos a trabajar en torno a
aquellas cuestiones fundamentales para insertarse, para integrarse en la sociedad contemporánea, que posiblemente, digo, insisto, posiblemente eso nos lleve, si estamos de acuerdo con esas cuestiones, a alarmarnos menos cuando aparecen ciertos indicadores y a preocuparnos efectivamente por garantizar experiencias gratificantes para las y los jóvenes en la escuela secundaria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ahora es el momento de Gustavo. Te paso la palabra. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias, Martín, gracias Analía por la invitación. En algún momento trabajé en alguna investigación del instituto también, así que bueno, nada, un gusto poder compartir acá la reunión con ustedes, también por supuesto con Cora, con Nancy, con Pedro, con quienes charlamos, nos conocemos, trabajamos en algún momento. Así que bueno, gracias. La realidad es que 15 minutos después de todo lo que dijeron, es la nada misma para poder, pero vamos a tratar de meter todo ahí. Hablábamos de avances, planteaban avances, desafíos. Yo quiero retomar cuestiones que fueron diciendo, ¿sí? Mis colegas antes, pero con el recorte de la provincia de Buenos Aires. Digo, nosotros en 2006 en la provincia de Buenos Aires teníamos 1.370.000 estudiantes. Hoy tenemos 1.711.000, ¿sí? Eso quiere decir que hoy el sistema educativo bonaerense es más justo y es mejor, ¿sí? Hoy el sistema educativo bonaerense tiene 400.000 estudiantes más que en 2006. Hoy, ¿sí? Tenemos una asistencia a la escuela del 95%, ¿sí? Una tasa del 95%, en el 2006 del 86%. Para que tengamos una idea también y una foto de qué estamos hablando cuando hablamos de la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en la provincia tenemos 4.682 escuelas secundarias, ¿sí? Algunas pertenecen a otra dirección que no es la mía, ¿sí? Las técnicas y las agrarias. Algunas pertenecen a otra dirección, que es la Dirección de Educación Artística. Orientadas son 4.205. El 70% de esas escuelas secundarias orientadas son de gestión estatal, el 30% son de gestión privada. Y un dato que me parece importante, porque Cora, bueno, posteriormente también Nancy hablaron de la educación secundaria rural. Nosotros tenemos alrededor de 400 escuelas, un poquito más, ¿sí? En el ámbito rural, escuelas secundarias. Tenemos 20 escuelas, ¿sí? Secundarias en islas. Y un dato que me parece muy importante y muy relevante, porque sin duda, digo, hay que seguir trabajando y profundizando la educación secundaria rural. Pero quiero compartir con ustedes que tenemos en este gobierno, ¿sí? en esta gestión de estos 4 años, tenemos 53 nuevas escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires. De estas 53 nuevas escuelas secundarias, instituciones, no edificios, instituciones, 28 son rurales. Tenemos 23 nuevas extensiones y anexos, de los cuales 16 son rurales. Evidentemente trabajamos, formamos parte de una dirección general como dirección de secundaria y un proyecto de gobierno provincial que abre escuelas
¿sí? Abre escuelas rurales, no las cierra, pero que también, digo, no se fija en términos de matrícula para decidir si un grupo de estudiantes de un paraje rural tiene o no derecho a la educación. Todos tienen derecho a la educación. Hay escuelas secundarias, hay extensiones, hay anexos, que a lo mejor hay extensiones con 5 o 6 estudiantes. Este año avanzamos, ¿sí? Hasta ahora había, por ejemplo, pluriaños que estaban conformados con el ciclo básico y el ciclo superior únicamente. ¿Sí? Un pluriaño para el ciclo básico, un pluriaño para el ciclo superior. Este año avanzamos en un nuevo modelo en relación a esto, porque, vuelvo a decir, hay extensiones de 5 estudiantes, y que algunos son del ciclo superior y algunos son del ciclo básico. Entonces, hay un pluriaño que es toda la escuela secundaria, más después se complementa con las materias específicas de la orientación. Vamos buscando distintos formatos, ¿sí? En la educación secundaria rural, pero con la firme convicción que en un paraje donde hay un joven que tiene que ir a la escuela secundaria, tenemos que lograr que vaya a la escuela secundaria, tiene el mismo derecho a cualquier estudiante de cualquier gran ciudad bonaerense. Esto, digo, para tomar también dimensión, digo, tenemos una provincia de 300.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Digo, con lo cual, esto también, por supuesto, tiene que ver con el despliegue, con la diversidad de geografías, de modelos productivos, en las cuales, digo, trabajamos con las escuelas secundarias y trabaja todo nuestro sistema educativo. Tenemos 1.700.000 estudiantes en la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires. Y traía Pedro algo muy interesante, ¿sí? Del tema de la pandemia, ¿no? Nosotros en septiembre de 2020 había 153.000 estudiantes con trayectoria discontinua o desvinculados de la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires. En diciembre de 2021 había 61.900 estudiantes desvinculados, y esto tiene que ver con una decisión política, con trabajo, ¿sí? Con programas, por ejemplo, lo que ha sido el programa ATR más ATR, el trabajo también con módulo fuerte. Hoy, ¿sí? Tenemos alrededor de 26.000 estudiantes desvinculados. Y Pedro decía algo que me parece muy interesante. La pandemia trajo enormes problemas, digo, dolores, angustias, padecimientos subjetivos. Digo, no vamos acá a plantear todo lo que nos trajo la pandemia, ya lo sabemos. Ahora también, digo, hay experiencias, ¿sí? Hay trabajo, hay saber pedagógico que se construyó y que tenemos que poder valorar y tomar. Y en ese sentido, digo, un dato que es muy interesante es que posterior a la pandemia tenemos más estudiantes que antes de la pandemia, ¿sí? En las escuelas secundarias bonaerenses. Tenemos 58.500 estudiantes más que los que había antes de la pandemia. Esto tiene que ver con muchas cosas, con muchos factores. Nunca nada, digo, en educación, en política pública es unívoco, es unidireccional, pero sí que es para nosotros, digo, un logro muy importante como sistema educativo. Digo, porque no solo logramos que, y cuando digo logramos, hablo del director de escuela, la directora, el docente, el preceptor, digo, no hablo solo de una gestión de gobierno, hablo de todos los que conformamos el sistema educativo. No solo se logró que los chicos que se habían desvinculado regresen, sino que se logró más retención y se logró que regresen algunos o algunas que ya antes de la pandemia no estaban en la escuela, ¿sí?
con lo cual, digo, para nosotros eso es una clave muy importante. Hemos disminuido, por ejemplo, en estos años se ha disminuido notablemente, ¿sí? Del 2007, por ejemplo, la tasa de abandono escolar era del 10,8% en la provincia. En 2019, por poner un dato, ¿sí? con continuidad, para no entrar en la pandemia que ahí hubo, por ahí los datos se alteran un poco. En 2019 teníamos un 2,7, es decir, disminuimos 8 puntos la tasa de abandono escolar en la provincia de Buenos Aires de 2007 a 2019. Sin embargo, digo, hay una tasa que este año, los primeros números que tenemos dicen que ha disminuido un poco, pero sin embargo que sigue siendo alta y que persiste, que es la tasa de repitencia, ¿sí? Que es un número persistente que va entre el 10 y el 13% a lo largo de los años. Esto no quiero abrumar con números, la provincia de Buenos Aires tiene muchos números y no quiero abrumar con números. Desafíos, avances, algunos de los avances dijimos, desafíos tenemos muchos, ¿sí? Muchísimos. Digo, como también, por supuesto, digo, tenemos, ¿sí? Dificultades, tenemos problemas que tenemos que resolver. Los aprendizajes es uno, ¿sí? Nuestros chicos, nuestras chicas necesitan aprender más en la escuela. Necesitamos que aprendan más en la escuela. Digo, en general se pone en foco en lengua y matemática, porque es lo que en general también se mide. Pero necesitamos que aprendan de todo más, ¿sí? De todo más. Y estamos trabajando fuertemente en eso, ¿sí? Con acompañamiento, con propuestas de fortalecimiento de la enseñanza, con inversión. Nosotros tenemos una planificación que está compuesta así por tres grandes ejes para trabajar sobre la escuela secundaria. Un eje tiene que ver con tenemos que poner en discusión y avanzar, ya hemos puesto en discusión y estamos avanzando, ¿sí? En el formato de la escuela secundaria, ¿sí? Acá se ha dicho, hay un consenso enorme, ¿sí? Acerca de que la escuela secundaria tiene que modificar cierta estructura, ¿sí? Ya la han descrito acá también ustedes mismos, los colegas, las colegas. Tenemos que modificar. Tenemos que modificar, lo planteaba Nancy, cuestiones relativas a la evaluación profundamente. Estamos discutiendo eso, venimos discutiéndolo con directores, directoras, venimos discutiéndolo y proponiendo el trabajo con docentes. También, digo, yo no me considero, digo, parte del mundo académico, digo, no hice nunca carrera académica, pero sí, digo, trabajé en universidades y con algunos y algunas de ustedes. Digo, y creo que es importante que desde espacios como este, desde espacios donde el mundo académico siempre nos ayuda a pensar la escuela, a pensar el sistema educativo, podamos poner una palabra que tenga, que pueda poner en discusión el sentido común de determinadas cuestiones, ¿no? Porque la discusión sobre el formato, sobre la evaluación de la escuela secundaria, es una discusión muy profunda, donde hay un gran consenso, pero que un zócalo televisivo tira abajo en un minuto horas, días y años de investigaciones. Y me parece que nosotros, los que venimos estudiando estos temas y trabajando sobre estos temas, no podemos permitir eso.
Digo, y nosotros también desde el lugar de, en este momento me toca estar en la gestión, necesitamos construir una sinergia en tanto poder dar disputas culturales, ¿sí?, que tengan que ver con esto, ¿no? No hay una investigación que diga que repetir, que diga que repetir mejora los aprendizajes, que repetir mejora la escuela secundaria, que repetir les hace bien a nuestros chicos, a nuestras chicas. Sin embargo, el sentido común construido, y no quiero poner el acento ahí, pero construido muchas veces a partir de un título en una tapa de un diario o un zócalo televisivo, da por la borda todo eso. Entonces, digo, cuando hablamos de que necesitamos transformar la escuela secundaria, necesitamos también todos salir a dar una discusión. No es un tema de un gobierno, no es un tema de un sector social, no es un tema de un partido político, porque vuelvo a decir, pedagogos y pedagogas que están en polos opuestos del pensamiento pedagógico, ¿sí?, ahí en general acuerdan, ¿sí? Entonces, digo, bueno, nosotros estamos trabajando en la reformulación, dimos la discusión el año pasado, estamos dándola este año del régimen académico. Creemos que el régimen académico, por supuesto, no resuelve los problemas de la escuela secundaria, pero sí algunos aspectos que tenemos que transformar. Por otro lado, digo, tenemos que dar la discusión por el conocimiento, tenemos que dar la discusión por lo que ofrece, por los sentidos de la escuela secundaria, y en eso estamos también trabajando con la evaluación de la implementación de los diseños curriculares, que ya hemos comenzado y que tenemos que profundizar. Ese es un segundo eje, ¿sí? Por un lado, el formato, la forma, la promoción, la asistencia, lo cotidiano. Por otro lado también, o junto a eso, evaluar qué estamos enseñando, qué respuesta estamos dando a los problemas de la época, a los sentidos que se construyen hoy respecto de la escuela secundaria, respecto a la cultura que tenemos, en relación a la propuesta curricular, ¿sí? Bueno, antes de hacer algún cambio, necesitamos evaluar. Estamos evaluando y queremos, con un gran consenso y una gran participación, están participando directores, directoras, inspectores. Próximamente todos los docentes de la provincia de Buenos Aires van a participar con distintos instrumentos. Vamos a convocar a reuniones de académicos para poder discutir eso, pero también estamos discutiendo esto con los estudiantes, ¿sí? Estamos discutiendo con estudiantes los diseños, la evaluación de la implementación de los diseños curriculares, y también la semana que viene vamos a trabajar. Vamos a tener grupos focales de trabajo con egresados de nuestras escuelas secundarias. El último eje tiene que ver con, bueno, todo esto, y todos lo sabemos, un eje muy importante de la escuela secundaria y la organización de la escuela secundaria tiene que ver con el puesto de trabajo. Bueno, tenemos que poder poner en discusión el puesto de trabajo. No es fácil, no es sencillo. Nada de lo que estamos diciendo se arregla, ¿sí?, en 2 años, en 6 meses. A veces se piensan soluciones mágicas, ¿no? Bueno, pero si ya hicieron esto, ¿cuáles son los resultados? Y los resultados en educación los vamos a ver dentro de 10 años, dentro de 15 años. Digo, no es que tomo una decisión ahora y mañana la puedo resolver. No es que tomo las pruebas a aprender hoy y el año que viene mejoré notablemente. Digo, la realidad es que son procesos. En educación hay una variable que traía Pedro, que la tomo, que es muy importante. Digo, en educación, en la escuela, en el aula, enseñando a los chicos, digo, la célula, pero también en el sistema educativo tomando decisiones, la variable tiempo es profundamente importante, ¿sí? Digo, no hay nada fugaz. Quiero decir también, digo, cuando hablamos de la discusión por puestos de trabajo, por supuesto tiene que haber más docentes, ¿sí?, con más tiempo en las escuelas. Ningún problema. Digo, no hay ahí un lugar de debate. Sí, digo,
tenemos un sistema, vuelvo a decir, es un subsistema educativo, el segundo más grande de Sudamérica. Digo, tenemos 150.000 docentes en las escuelas secundarias, ¿sí? Y la realidad que, por lo menos, digo, desde nuestro lugar, desde nuestro marco político, digo, jamás vamos a tomar una decisión que afecte los derechos de los trabajadores. Digo, y esto significa, ¿sí?, poder discutir, poder pensar, pero poder también hacer un proceso gradual que tiene que ver con también comprender cuál es la realidad de la provincia de Buenos Aires. A veces se plantean discusiones, bueno, pero ¿por qué no se concentran horas? Y bueno, porque a veces, digo, en una escuela que tengo 50 secciones, es fácil, digo, concentrar horas. En una escuela rural con 5 estudiantes, ¿qué profesor concentra con qué? ¿No? Digo, bueno, esta es la pluralidad, la diversidad, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que trabajar, tenemos que ir hacia ahí, pero también hay que hacerlo con mucha inteligencia y también con prudencia. Por último, decirles que, por supuesto, Pedro traía algo, esto también mencionó Cora, la Ley de Educación Nacional, ¿sí?, tiene 3 finalidades, ¿sí? Estudios superiores, trabajo. En el mundo del trabajo estamos también avanzando. Decía Nancy, las escuelas profesionales secundarias, digo que nosotros estamos trabajando en eso, que es acercar también con un nuevo formato la educación y la formación, la educación secundaria y la formación profesional. Estamos también trabajando con cursos de formación profesional en la escuela secundaria orientada, a partir de un programa que se llama CLAN, ¿sí? Bueno, venimos trabajando en eso con todo lo que tiene que ver con cursos de formación profesional en el ámbito de la economía del conocimiento. Pero quería también poner en relieve una cuestión que para nosotros es fundamental. Vuelvo, lo decía Cora, lo decía Pedro. La cuestión de la democratización, ¿sí?, de la escuela. La democratización de la escuela, la democratización de los vínculos, digo, la construcción de ciudadanía. Hay cuestiones que hoy en día están en entredicho y que, por lo menos, quienes hoy tenemos responsabilidades en el gobierno del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, queremos reafirmar. No podemos poner en entredicho la formación ciudadana de nuestros estudiantes, no podemos poner en entredicho la educación sexual integral. Queremos trabajar a partir queremos y lo estamos haciendo a partir de la escucha a nuestras y nuestros estudiantes. Hemos conformado un consejo consultivo de estudiantes de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Esto es una resolución ministerial que se conformó el año pasado. Son 50 estudiantes de toda la provincia, 2 por cada una de las regiones educativas, con representación de estudiantes de educación estatal, de educación privada, estudiantes en contexto de encierro, estudiantes con discapacidad, estudiantes de ámbitos rurales, de islas, estudiantes, ¿sí?, estudiantes que trabajan, estudiantes que son mamás y papás, o papás, bueno, estudiantes que se asumen, ¿sí?, dentro de las diversidades sexuales. Es un consejo consultivo plural, profundamente democrático, y con el que nos juntamos 2 veces por año en la Asamblea a discutir las políticas educativas de la Dirección de Educación Secundaria. Por eso digo, con ellos también ya estamos en la primera asamblea que hicimos en mayo. Empezamos a discutir la evaluación de la implementación de los diseños curriculares. En 2 semanas nos juntamos en la segunda asamblea de Plata,
y creemos que es una política a profundizar. No podemos, la educación secundaria que merecen todos nuestros pibes y nuestras pibas bonaerenses, sin escucharlos, presuponiendo nosotros lo que es mejor para ellos, sin que ellos nos puedan decir a nosotros lo que ellos piensan que es mejor para ellos. Poder discutir, debatir con pluralidad, con distintas miradas, desde distintos lugares, pero la escuela secundaria no puede ser, como no es sin las y los trabajadores, no puede ser pensada sin las y los estudiantes. Bueno, me quedan muchas cosas, pero corto acá porque ya creo que agoté el tiempo pasadamente. Dale, gracias, Gustavo. Gracias. Buenísimo. Justo te íbamos a decir, pero lo dijiste vos primero, así que sobre todo porque algunos de los presentes tenían que irse un ratito antes de las 12 y bueno, y parte del leitmotiv de esta convocatoria y de estos desayunos, por supuesto, como contaba Martín al principio y después Analía, tiene que ver con pensar con otros. Y en ese sentido hay como muchos vasos comunicantes entre las presentaciones de ustedes, que creo que hay un efecto Zoom, ¿no? Que hay algunos aspectos donde se acerca y nos hablan de experiencias, pero también de aspectos hipergenerales, y entonces la verdad es que nos gustaría promover en este segundo momento que había adelantado Analía al comienzo. Bueno, aquellos que nos apasionamos, que nos interesamos en la reflexión, en las acciones y en la investigación acerca de la educación secundaria y acerca de los temas de coyuntura de la educación secundaria, porque yo creo que, bueno, estas semanas posteleccionarias, por supuesto, pero todo el tiempo aparecen en medios de comunicación y en redes sociales, en el medio, por supuesto que en el caso de Gustavo es harto evidente, pero también Pedro en su exposición decía, bueno, en alguna nota que me preguntaron sobre y en algún informe que levanta un diario semana a semana, vemos que el tema de la educación secundaria es un tema candente y son temas que quizás tienen otras particularidades en la educación primaria, pero la relativamente reciente obligatoriedad de la escuela secundaria, que se registra en el 2006, a diferencia de los 140 años de la educación primaria, hacen que el tema de la obligatoriedad, con todos los condimentos que ustedes han puesto en sus exposiciones, es un tema de absoluto interés. Así que bien, queríamos proponerle entonces que en este segundo momento propiciara algún tipo de intercambio, esto de qué eco generó la intervención de algunos de los compañeros y compañeras en el resto, en primera instancia, entre quienes han expuesto, y después, por supuesto, vamos a dar ese espacio de participación a través de las preguntas que fueron dejando en el chat y que estamos recopilando. Bueno, abro ahí el juego a ver quién tiene ganas de comenzar. Nancy levantó la mano. Perfecto. Gracias, Una gracias. valiente. Bueno, no, yo como me tengo que ir 12 menos cuarto, también por eso quería decir algo así, primereando, gracias. Me quedo pensando en varias de las cosas que dijeron. Por un lado, Pedro decía no desatender las desigualdades, ¿no? Que se visibilizaron en pandemia, lo decía Cora también, con los niveles de pobreza que todavía subsisten en nuestro país. La atención a las trayectorias, que bueno, todas las normativas recogen, que además en el modo en que Gustavo planteó la preocupación y la necesidad de intervenir sobre la repitencia, me parece que pone efectivamente un desafío para cómo comunicar, ¿no es cierto? Pensaba yo a las familias, a las estudiantes y también a los docentes, porque a veces ese sentido común también se hace carne en los propios adolescentes y jóvenes. Y creo que ahí hay un tema de cómo fundamentar y cómo deslegitimar eso que vieron que además no se sabe cuándo se inventó la repitencia. En Ries nos preguntamos mucho a ver quién trae la información sobre a quién se le ocurrió decir que con 2 materias o 3 se repetía, todavía no sabemos cómo fue parida esa idea.
pero sabemos efectivamente por muchos relatos, por otros especialistas que han trabajado el tema, pienso en Perrenú también, lo que genera de fracaso, de frustración y lo que los resultados de las pruebas de aprendizaje demuestran, que efectivamente no se aprende más repitiendo, ni se aprende mejor. Ahora, estas cosas que para nosotros son evidencias, cuesta transmitir, comunicar y efectivamente horadar ese sentido común. Y yo pensaba también cómo fue posible eliminar los exámenes de ingreso en la mayoría de las escuelas al inicio de la democracia, que fue Cecilia Braslavsky también promoviendo un estudio y luego eso se convirtió en decisión. Bueno, no sé, tenemos que pensar cuál es la forma, porque efectivamente lo cultural no se modifica con resoluciones o normativas y efectivamente hay cosas que hay que, no sé, legitimar de otra manera, pero para mí es una pregunta genuina, ¿no es cierto? Creo que hay algo del modo en que comunicamos que no está resuelto y que no permea, digamos, en aquellos, aún en los destinatarios y destinatarias. Yo he escuchado, estábamos con Pedro, en la provincia de Santa Fe, una madre que dijo, yo preferiría que mi hija repita 4 veces, pero que aprenda. Y entonces ahí hay algo muy fuerte, ¿no? Bueno, y por otro lado, pensar también esquemas de trabajo diferentes. Estuve la semana pasada en Salta visitando 3 escuelas en donde está funcionando la escuela profesional secundaria y allí es posible otra escena de trabajo, otros tiempos, otra densidad de las tareas, esto que traía Pedro. No hay entrada y salida estricta en horario, pero mucho compromiso de docentes y de estudiantes en trabajar juntos y a partir de las necesidades de cada uno. Un esquema pequeño, son 15 adolescentes y jóvenes con centro en formación profesional, pero todos los docentes trabajando de modo colaborativo. Así que bueno, hay que volver a mirar también esas cosas para generar otras oportunidades sobre lo que falta. Gracias. Si quieren sigo, pues yo Y también Pedro, me ¿no? tengo, sí, si quieren sigo, pues yo también menos Vaya, 10, vaya. menos 5 me tengo que ir. Nada, para mí es un gusto enorme escucharlas, escucharlo a Gustavo, a Cora, a Nancy. Bueno, nos hemos cruzado en distintos momentos, también con nuestras anfitriones que han sido tan amables y generosas en la invitación. Creo, a ver, de cada quien me llevo algún aspecto y aprendizaje. Ahí precisamente hay aprendizajes en este tipo de encuentros y de intercambios. Me gustó muchísimo cómo empezó Cora, ¿no? Avances, deudas, desafíos, poder tener también algún ahí esquema que nos permita, bueno, desde dónde pensamos, ¿no? Reconocer lo hecho, poder plantear de este piso cómo seguimos, ¿no? Y también reconocer cuáles son los aspectos críticos. Porque si todo es crítico, nada termina de serlo. A eso creo que intentaba apuntar un poco porque, digo, hay muchas cosas que nos pueden preocupar, pero definamos 3 que nos preocupen y después pasamos a otras 3, porque si no es muy difícil para gente como Gustavo, que ha tomado el enorme desafío de estar en la provincia de Buenos Aires, qué de todo esto o por dónde encaramos. Y Nancy recién traía, digo, Nancy sabe muchísimo de estadísticas y datos y uso y demás, y mapas y todas estas cuestiones, pero trajo, al revés, trajo la cuestión simbólica, ¿no? Que es, bueno, ¿qué pasa cuando está tan instalada la idea de repitencia y qué es una escuela, ¿no? Entonces ahí hay algo que me parece que tiene que ver con cómo lo transmitimos, pero también con, bueno, con sentidos muy sedimentados en las familias, en la docencia, en nosotros y nosotras mismas a veces, por más de que lo pensemos críticamente, también somos parte de quienes ponemos límites a cómo podemos pensar algunas cuestiones. Entonces ahí hay algo que hay que pensar contra el sentido común, pero tampoco ir tanto contra el sentido común, porque si uno quiere ir contra todo el sentido común instalado, bueno, va a ser difícil, ¿no? Entonces ahí vuelvo sobre los 2 o 3 desafíos que uno podría tratar de consensuar, de plantear y que efectivamente permita ahí desarmar algo de ese sentido común tan instalado. Y si no, al menos dejar preguntas abiertas y ir
horadando de a poco alguna de esas cuestiones tan sólidas, ¿no? Bueno, y agradezco nuevamente por la invitación. Cora pidió la palabra. Vamos con Cora entonces. Si había alguien antes, ¿vale? No. No. Ah, bárbaro. Perfecto. No, iba a sumarme al diálogo con los colegas. Creo que quizás así como para polemizar y complejizar el desafío que se tiene, digamos, ¿no? En esta conversación pública. Porque por un lado creo que claramente, como señaló Nancy, ¿no? Hay algo de lo simbólico y de la narrativa, de la capacidad también de transmitir, que sigue siendo un desafío, digamos, ¿no? Para la academia, para todos los organismos y quizás sectores más vinculados a lo que las normativas y los principios de nuestras normas rigen, ¿no? Constitucionales y normativas. Y creo que estamos hoy en un escenario descolocados de cómo continuar esta conversación. Y creo que, nada, sí, no tengo la respuesta, pero sí creo que está claro que hoy hay que repensar la narrativa, ¿no? Siendo que hay evidencia, que la evidencia es contundente, que no es solo regional, sino que la Argentina ha avanzado en fortalecer sistemas de información y tienen distintos indicadores nuevos, y ahí, bueno, en el trabajo que compartió Nancy, hay un apartado donde están estos datos de aprender en función de la repitencia de chicos y chicas, y hay datos concretos, digamos, con los que uno puede dar respuesta muy rápidamente a este tema. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Digo, cómo reflexionar en torno a cómo transmitir la evidencia recogida en muchos años y muchos equipos de investigación. También creo que la pandemia fue, en el marco de esa emergencia, oportunidad de indagar entre los distintos actores, que cosas que no se han hecho anteriormente a nivel nacional, y ahí Vale traía algunos de los estudios, pero quiero también poner en la mesa la evaluación nacional de la continuidad pedagógica que se hicieron en el año 2020, donde hay estudios muy amplios que le dieron voz a los docentes, a los directivos, a las familias, a los estudiantes, a los adolescentes. Eso está a disposición en las páginas del ministerio, y luego un trabajo muy grande que hicieron Flaxo y varias universidades en el marco de PISAC, que continuaron ese análisis. Entonces, me parece que información hay, que hay un montón y muy buena, y el desafío es cómo construir esta conversación de manera constructiva y productiva, digamos, ¿no? Entonces, digo, perdón, no traigo la solución, pero sí traigo como el call to action, digamos, el llamado a ponerse a pensar en cómo comunicar, ¿no? Porque hay algo que también, y lo quiero vincular, a que también tenemos que escuchar lo que se está diciendo, ¿no? Lo que dice el sistema, ¿no? En general, la sociedad, claramente, ya hay varios estudios que muestran que más allá de las opciones partidarias, hay un descontento, digamos, ¿no? Con la situación, y con la situación también en materia educativa que tenemos que revisar, digamos, ¿no? Los mismos chicos, que un casi 30% dice que abandona la escuela porque no le gusta, porque no la considera útil. Creo que tenemos que realmente corrernos y empezar, y ahí creo que la experiencia que están haciendo en la provincia de Buenos Aires es muy interesante, porque están institucionalizando un canal de comunicación, de escucha oportuna, a lo que los chicos y las chicas en los distintos contextos geográficos, y la provincia de Buenos Aires es muy interesante porque justamente tiene una gran diversidad de chicos en la ruralidad, en ámbitos urbanos muy vulnerables, en distintas escalas, digamos, de poblaciones. Entonces, ese tipo de estrategias creo que son claves en lo que viene, es sumar la voz de los estudiantes y de los docentes y de los directivos para construir de abajo arriba y de arriba abajo este proceso de transformación que se necesita. Y lo último, vinculado a esto último, creo que de alguna manera la mala noticia, que no es mala noticia, es que este proceso debe ser sistémico, ¿no? La experiencia, las lecciones aprendidas que estamos recogiendo de las provincias que avanzan en este camino, y que son varias y desde hace varios años,
es que es sistémico, es multidimensional y con intervenciones no solo a nivel del aula, sino a nivel de la escuela y a nivel también de la gestión, de cómo la gestión educativa tiene capacidades para acompañar a las escuelas, construyendo redes de trabajo. Así que digo, hay mucho que está pasando en las provincias, por eso lo pongo en serio como una oportunidad, porque de vuelta no es cómo lo hacen otros en otros países, sino es cómo lo hacemos, cómo se hace acá, con los equipos técnicos, con los equipos de directivos, con los docentes, y hay mucho conocimiento en el sistema, que creo que ese, por último, diría, es un desafío, ¿no? Cómo seguir abriendo esa ventana al sistema y las cosas que están funcionando y las que no, para no repetir, porque también creo que no nos podemos dar el lujo de no repetir. Así que digo, traigo esto, ¿no? De la necesidad de miradas más sistémicas, también lo señalaba Nancy y Pedro, ¿no? De poder tener una mirada más integral del desarrollo de las adolescencias y en esta oportunidad que tienen, que es su derecho de estar en la escuela, y cómo hay que fortalecer a la escuela y a todos sus actores para efectivamente acompañar el proceso de la transformación. Cierro ahí. Muchas gracias, Cora. Bueno, muchas gracias a los tres. No sé, Gustavo, si querés, no te quiero interpelar de manera directa, pero si tenés ganas de sumar Levantó alguna la mano, reflexión. Gustavo. Sí. Ah, no veo. Perdón, Ahí está pero la manito de como Gustavo, veía que estaba perfecto. Felicitas con la mano levantada A y ver, levantó antes que yo, Ahí quería está. darle espacio. no estamos visualizando a todos, eso es lo que está pasando. Disculpa, Felicitas. Ahí veo la manito, Felicitas ahí Acosta está está. con la mano levantada Ah, y excelente. la levantó Ahí Gracias, antes que está. yo, Gustavo. entonces. Bárbaro, entonces Felicitas y después Gustavo. Y Bueno, bienvenida, gracias, Felicitas. gracias, muy bueno el encuentro y poder sumarme. Les agradezco las presentaciones. Yo nada más vuelvo un poquito a lo que preguntaba Nancy sobre el origen de la repitencia. Y hay el reglamento de los colegios nacionales de 1923 ya establece la repitencia, con lo cual, y puede ser que esté antes, ¿no? Con lo cual por lo menos tiene 100 años, y creo que eso da cuenta de la dificultad que tenemos, ¿no? Para poder modificar esta cuestión. Y también creo que es interesante esta pregunta más histórica, porque si uno mira esos reglamentos, puede ver que a pesar de que la repitencia persiste, hubo realmente mucho cambio en algún sentido, aunque no parezca. Por ejemplo, la eliminación de los exámenes por asignatura, que esto era algo que era la forma de aprobar. Exámenes finales orales por asignatura. Y esto después se fue sacando. Entonces, quiero decir, no es que hay una inmutabilidad en el modelo institucional, sino que hubo cambios y, por supuesto, la repitencia se transforma quizás como en el núcleo más duro, ¿no? de eso, de ese modelo institucional. Pero ahí está directamente relacionado todo este problema de la primera parte del siglo XX hasta incluso los años 40, que se termina como definir. Está todo este problema de la organización por asignaturas de la escuela secundaria. No digo nada nuevo, pero y ese es lo que nos sigue atravesando y en algún sentido estructurando y marcando la dinámica de la organización. Entonces, si al principio la discusión era si era exámenes por asignatura y era bastante complejo aprobar realmente todas las asignaturas, tenían una intensidad muy fuerte el ritmo de evaluación, por lo menos hasta bien entrado la mitad del siglo XX en los colegios nacionales. Después esto además se transfiere a las escuelas normales porque pasan a tener el mismo ciclo común, entonces pasan a tener el mismo reglamento de promoción, con lo cual hay un proceso de modelización, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que todo esto que estamos discutiendo acá, como bien sabemos, tiene una historia muy larga, una historia que se va como entrelazando entre los distintos modelos institucionales de la oferta de educación secundaria, y eso creo que hace todavía más compleja la posibilidad de desandar, ¿no? Ese camino. Y creo que entender eso también nos ayuda a entender por qué nos cuesta construir una legitimidad, o nos cuesta construir legitimidad para otra forma de promoción
que no sea la de la repitencia. Entonces me parece que por ahí también trabajar sobre estos aspectos, no lo digo porque hago historia de la educación, sino porque realmente creo que en este caso puede servir para este objetivo que tenemos de poder modificar y construir un discurso legítimo acerca de otras formas de promoción. Nada más. Gustavo, te No sé pasamos si la palabra entonces. ¿voy yo? Sí. Sí. Bueno, nada, digo, comparto lo que han dicho quienes me antecedieron, todos, todas. La verdad que comparto todo lo que dijeron. Sí, a lo mejor algunos énfasis en algunas cosas. Por un lado, digo, esto que traía recién Felicitas es tal cual. Nosotros, digo, cuando empezamos a dar esta discusión con la repitencia, digo, también nos remontamos a- a la historia y a ver dónde se había originado, bueno, y es esto que planteaba recién Felicitas. Yo quería decir 2 o 3 cuestiones respecto de esto, digo, que por un lado, que el tema de la repitencia tiene tal atracción que en general, digo, se come absolutamente todos los demás debates. Digo, y creo que ese es un problema también, ¿no? A ver, porque yo acá dije, por poner un ejemplo con lo que nos pasó, ¿sí? Yo acá nombré un montón de cosas, ¿sí? Una fue el régimen académico y la palabra repitencia, y el problema de lo que nos cuesta destrabar eso de sentido común. Pero enseguida, digo, tiene un nivel un imán, un nivel de atracción que es como que, bueno, lo captura todo, ¿no? Y me parece que nosotros, cuando yo digo, bueno, la academia, los organismos internacionales, digo, y hablando porque está por acá, ¿sí? Digo, UNICEF y muchos otros, digo, la academia, los organismos internacionales, la docencia, los sindicatos, digo, tenemos que poder dar y salir de una lógica partidaria también, ¿no? Digo que muchas veces, que muchas veces torna esta discusión o la hace muy cegada. Digo, la realidad es que tenemos que ver cuál es la manera para poder explicar mejor lo que estamos diciendo. Esto que Nancy plantea, ¿sí? No solo plantear la comunicación y la narrativa, digo, yo acuerdo absolutamente, cuando nosotros planteamos, ¿sí?, la discusión sobre el régimen académico, y hasta en una conferencia de prensa, por decirlo así, pero digo, el régimen académico nosotros lo discutimos con directores y directoras, ¿sí?, en más de 500 reuniones que hicimos en toda la provincia, ¿sí? Discutimos evaluación, promoción, discutimos en jornada institucional con los docentes. Digo, fue absolutamente participativo, discutimos con los estudiantes. Ahora, digo, cuando nosotros queremos plantear que tiene que haber otros espacios, ¿sí?, que no es repitencia y siga, ¿sí?, que es otro tipo de aprendizaje, que es otro tipo de escuela, que es poder pensar el acompañamiento, sobre todo a quienes más lo necesitan, que son los grupos, ¿sí?, que más padecen las desigualdades. Porque mis hijos, digo, no aprenden una cosa y en algún momento les podía pagar un profesor particular, ¿sí? Bueno, no todos los pibes de la provincia, o la gran mayoría de los pibes de la provincia, no pueden. Digo, sin embargo, explicando eso, ¿sí?, la cuestión de la repitencia obtura cualquier tipo de debate, ¿sí? Por eso digo, me parece que en algún momento a lo mejor es llegar a un posicionamiento, ¿sí?, no solo desde el lugar de la gestión de gobierno, sino, digo, desde otros lugares mucho más amplio que
nos dé una base de apoyo distinta para poder generar este debate y estas discusiones. Sobre todo, digo, porque la escuela secundaria tiene algo, el debate sobre la escuela secundaria tiene algo que es muy paradojal. Todo el mundo, todo el tiempo dice que la escuela secundaria tiene que cambiar. Tomás una medida y se te viene el mundo encima. ¿Sí? Y bueno, digo, la realidad es que tenemos que avanzar en transformar todo lo que tenemos que transformar en la escuela secundaria prudentemente, con tiempo, ¿sí? Sin romper, por decirlo de alguna manera muy llana, generando consenso, generando participación, pero también sabiendo que mover cualquier cuestión en la escuela secundaria implica incomodidades, ¿sí? Digo, eso también lo tenemos que tener claro. Y que necesitamos hacerlo, ¿sí?, con la mayor posibilidad de consenso que podamos obtener. Vuelvo a decir, no solo respecto a la repitencia, también respecto a la evaluación de los diseños curriculares, y voy, digo, a una cuestión más, ¿no? Que quienes están en la cuestión de la estadística, digo, me parece, bueno, justo Sugaranzi dijo que después terminaba de ver, la evaluación del sistema. Hay algo que para mí es muy importante también, ¿no? En discusiones que tenemos que dar. Nuestros pibes y pibas tienen que aprender muchísimo más. Lengua, matemática y todo, ya lo dije, mucho más. Ahora, no podemos, digo, dejar pasar afirmaciones como que el sistema educativo está arrasado, que la escuela ya no enseña. Digo, o que tenemos un peor sistema educativo que el de hace 30 años. Yo me pregunto, ¿cómo los operativos de evaluación evaluaban a los que no estaban en la escuela? ¿Cómo figuran? Estadísticas, conocimientos de lengua y matemática de los que no estaban en la escuela. ¿En qué casillero, ¿sí?, del porcentaje se pone la evaluación de lengua y matemática de los pibes que andaban trabajando o en su casa hace 25 años atrás? De los 400.000 que en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, en el 2006 no estaban en la escuela. ¿Cómo se los mide ese aprendizaje? No se los medía. Y tampoco se medía que hace 40 años, ¿sí?, teníamos un 40% menos de estudiantes en la escuela secundaria. Y creo que eso hay que explicarlo, ¿sí? No para justificar, porque tenemos que mejorar, pero sí para comprender mejor el problema. Digo, si no, la realidad es que siempre estamos mirando, digo, y siempre estamos viendo que o discutiendo sobre el supuesto de que el sistema educativo no sirve, no enseña y está arrasado. Y no es la realidad. ¿Sí? No es la realidad. La realidad es que tenemos que mejorar, pero no que en la escuela secundaria no se enseña ni se aprende. Bueno, es esto. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Hemos apuntado, teníamos algunas preguntas o algunos comentarios muy simplemente porque no tenemos muchísimo tiempo más. Al inicio había comentado Ramiro, bueno, creo que algo que quedó planteado, ¿no? La urgencia de replantear el saber didáctico. Y después Valeria, Han también nada, solicitaba información disponible. En realidad esa respuesta la fuimos dando a lo largo del chat. Quizás si no hay ninguna otra intervención puntual, teníamos para decir a modo de cierre, digamos, todos los... Está Gustavo Álvarez, quería hacer un comentario y después del comentario de Gustavo cerramos porque ya estamos en hora y varios de los participantes se tienen que ir. Así que Gustavo, gracias por tu intervención y que sea Gustavo, breve. perdón que no te vi. Gracias.
Voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, gracias, y no me voy a extender en el agradecimiento y en las felicitaciones, pero eso no podía dejar de decirlo. En segundo lugar, me parece importante lo que señaló Gustavo Gali, en el sentido de sacar esta conversación, este diálogo hacia afuera, porque creo que hay mucho consenso entre todos los que estuvimos acá, pero es necesario que esto circule más, circule mejor, y la preocupación que señalaba también Gustavo Gali, acerca de que discutimos contra una escuela de la cual hay poca documentación, poca estadística, poca referencia, y es un fantasma, que es la escuela de antes que era mejor. Realmente a mí, que me dedico a las estadísticas, me cuesta mucho encontrar la referencia de aquella escuela que era mejor. Si la referencia es nuestra experiencia personal, que claro, nosotros fuimos a la escuela secundaria y todos nuestros amigos llegaban hasta el final, nos estamos perdiendo una parte importantísima del fenómeno de la educación, de la cobertura y de todo lo que muy bien se describió hoy al principio. Gracias. A vos, Gustavo. Bueno, quizá no me quedo pensando en que pensamos este panel con Analía como un espacio necesario para tratar de fusionar esta necesidad de pensar en qué acciones favorecen la ampliación del acceso efectivo al derecho a la educación, y también cuáles son los desafíos en este cumplimiento. Y yo creo que algo fundamental que queda es que nos centramos, por supuesto, en el debate sobre la educación, pero también queda claro la necesaria integralidad de las acciones y salir afuera del campo educativo, entender que hay acciones concomitantes y convergentes para lograr una plena garantía del ejercicio del derecho, que conlleve, digamos, la acción ministerial desde los diferentes ámbitos y desde las diferentes capas de la sociedad, que creo que estuvo muy bien esta idea de gobernanza ampliada, que bueno, ahora se nos fue Nancy, pero que traía Nancy y estas experiencias de investigación entre diferentes, ¿no? Entre organismos de gobierno, pero también instituciones dedicadas a la investigación. Pero yo creo que el mayor desafío, en línea con lo que venía diciendo Gustavo y también los expositores, es esto de construir una agenda más abierta, una agenda más... trabajar mucho en la diseminación de lo que estamos haciendo, una agenda más abierta y una agenda que no sea solo reactiva. Yo siento que se nos convoca a quienes producimos conocimiento, se nos convoca cuando hay noticias sobre los problemas. Y yo pensaba que en todas las intervenciones de ustedes empezamos hablando de que hay cosas que mejoraron en clave de la obligatoriedad y sobre todo del acceso y de la mejora en ciertos datos duros de las trayectorias. Ayer en Twitter, por decir algo, porque ya que estamos hablando de coyuntura, creo que es un buen indicador, estaba este debate entre qué pasa con la mejora de las trayectorias en indicadores de, por ahí, de repitencia, pero no en los indicadores de las evaluaciones de aprendizaje. Bueno, estas cuestiones yo creo que nos invitan a pensarnos y a mejorar esto que Fishman siempre lo uso para pensar en este concepto de la usabilidad del conocimiento que producimos. Y creo que el mayor desafío es que también tenemos... La perdimos a Valeria, me parece, ¿no? Bueno, justo Sí, cuando eso. dice que es el mayor desafío, iba a tener la respuesta a todas nuestras preguntas. Así que, vale, anótalo eso. Bueno, Nos para dejó ir... ahí en misterio. Exacto, nos dejó el misterio. Bueno, para cerrar, yo diría que esto continúa. Les agradezco muchísimo ponerse a pensar y ojalá que sigamos lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, pero con otras audiencias, otros modos, con más jóvenes entre nosotros y entre nosotras, y siguiendo, inventando y creando colectivamente modos de comunicar y de ir más allá para poder
participar de este momento y de esta etapa con todo el conocimiento que se ha producido, que se ha acumulado y todo lo que seguimos aprendiendo con los docentes, con los directivos, con las familias y con los estudiantes y las estudiantes. Bueno, les agradecemos muchísimo el tiempo y nos estamos viendo muy pronto para seguir pensando y construyendo desde nuestro lugar una educación para todos con la garantía del derecho a la educación para todos y todas. Les mandamos un abrazo. Bueno, Martín, Cora, Gustavo, Gracias, Pedro, gracias a Gustavo, Chao, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un gusto, un gusto y gracias. Y a los compañeros y compañeras del panel. Muchas gracias. Un gran abrazo, seguimos en contacto. Muchas gracias por el tiempo. Saludos a todos, también los invitados y a todas. Gracias por sumarse. Este material va a estar subido en nuestro canal de YouTube del Instituto. Les vamos a pasar el enlace cuando lo tengamos. Gracias.